Aquí está, listo. Bueno, pues primeramente, buenas tardes a todos. Me toca dar como la apertura de este seminario virtual de Ciencia Integrada, que se ha titulado Hacia una currícula integrada para la educación de la ingeniería. Y pues hoy nos toca escuchar al doctor Juan Antonio Lanís, quien nos va a hablar de esta idea de para qué, por qué, qué y cómo enseñar ciencia en las carreras de ingeniería. Entonces, pues para presentarlo, pues pienso que la persona idónea es nada más y nada menos que Ricardo Pulido. Antes recordarles que esta sesión es la segunda de una sesión de 5 que tenemos programadas. La próxima es cada 15 días, el 21 de mayo, de nueva cuenta con Pulido. Y les estaremos compartiendo ahorita en el chat un drive donde tenemos el video de la sesión anterior, por si no lo pudieron ver o si lo quieren ver de nuevo. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy la palabra a Ricardo Pulido para que presente a su colega y amigo Alanis. Bueno, pues saludos a todos. Y hace rato estaba conversando con Juan Antonio y le decía que si era necesario que dijera el color de su pijama cuando tenía 6 años. Y no, me dijo que no era necesario. Entonces voy a empezar diciendo que, bueno, él nació en Monterrey, en la colonia Independencia, un jugador de fútbol magnífico, tenía una liga por allí en la colonia, que es la plática de pues, que era casi una vida. ¿Sí se oye? Sí. Era toda sí, se escucha bien. una dinámica muy pues integradora, digamos, de la colonia. Él estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Nuevo León, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. De hecho, somos de la misma generación. Hizo maestría en matemática educativa por el CIMBESTAF. Después, él y yo hicimos un doctorado en matemática educativa juntos, también por CIMBESTAF. Y bueno, aquí fue donde nos encontramos como primeros doctorantes con Ricardo Cantoral, que al parecer va a estar presente en esta sesión. Pues nada más recordar que el objetivo de este seminario es generar una línea de discusión que nos lleve a construir una propuesta de educación de ciencia integrada para la ingeniería. Y en ese sentido, digamos que la primera sesión que tuvimos en este seminario fue hablar de este paradigma educativo en la ingeniería, pues que en realidad no da para más, tiene muchos problemas como aquello de la deserción, el poco aprendizaje significativo que se logra con los egresados, con los estudiantes. Y pues planteábamos que todo apunta a que el mundo se está moviendo pues a abandonar ese esquema con aquello del esfuerzo globalizador del STEM. Y bueno, este fue para decir, digamos, que lo malo que lo estaba pasando ese digamos, paradigma y que había que pues, pensar en modificarlo pues, para que realmente las cosas no se vieran por separado, pero que además, bueno, señalábamos que había unas dificultades ahí muy fuertes para la integración, o sea que no era así nomás una cosa de decir, pues vamos a integrarnos, sino que hay cosas detrás. Entonces que para hacer esto de una currícula, pues digamos que logre sacar, digamos, una buena propuesta articulada de la ciencia, pues se necesita mucho esfuerzo y además
pues sacar a relucir cosas que se han hecho, saber enlazarlas. Y precisamente en esta sesión, Juan Antonio pues va a hacer una revisión de cómo se está estructurando o cómo se fue estructurando una respuesta para enseñar matemáticas e ingeniería. O sea, Juan Antonio y yo formamos parte de un grupo que estuvo presente, digamos, por decir 20 años trabajando para modificar esa manera de enseñar matemáticas en el TEC. Entonces él va a hacer ver el esfuerzo didáctico que trascienda esa manera particular que estuvimos trabajando mucho tiempo, con un esfuerzo muy importante, pero que es necesario trascenderla, precisamente a hacer una construcción para la ciencia ahora en general, la ciencia en la ingeniería, pensando que la matemática es una parte de ella. Por eso su plática se llama ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué? Y cómo enseñar ciencia en las carreras de ingeniería. Y bueno, pues sin más, dejo a Juan Antonio que nos exponga, ¿verdad?, su presentación. Gracias. Juan. Le voy a abrir el micrófono. Listo. Creo que nos va a compartir pantalla. Ahí está, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, ¿lo escuchamos Okay. bien? Bueno, pues gracias, Ricardo, y saludos a todos los que están en este seminario. Bueno, lo que está en pantalla pues son las preguntas más generales a las que deberemos dar respuesta a fin de construir una propuesta para la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia en las carreras de ingeniería. En esta plática les comentaré nuestra experiencia en el seno de la matemática educativa en la construcción de respuesta a estas preguntas para el caso de las matemáticas, o más específicamente para el caso del cálculo infinitesimal. Experiencia que ha de servir para el logro del nuevo reto. Históricamente, en la matemática educativa o didáctica de las matemáticas, como se le llama en otras partes del mundo, estas preguntas aparecen en orden inverso al que aquí presento. Déjenme, pongo en pantalla las etapas de la evolución de la matemática educativa y comentar a grandes rasgos esto que acabo de afirmar. ¿Sí? Una primera etapa, ahorita la describo, una segunda etapa, una tercera etapa, una cuarta etapa. Esta periodización la hacen Ricardo Cantoral y Rosa María Farfán en su clásico artículo Matemática Educativa, una visión de su evolución. Esta periodización coincide más o menos con la que hace Gascón en su artículo Evolución de la didáctica como disciplina científica. Él llama precientífica a la primera etapa, llama clásica a la segunda etapa, fundamental a la tercera y a la cuarta, bueno, es decir, que a partir de la tercera empiezan ramificaciones. Yo comentaré una de esas ramificaciones. En la primera etapa, ¿sí?, no se toma en cuenta ninguna de estas preguntas. De ahí el carácter de precientífico, ¿no?
En la segunda etapa se toma en cuenta el cómo enseñar en atención a responder a las preguntas de cómo es que aprenden los alumnos. En la tercera etapa se toma en cuenta, sin dejar de lado el cómo enseñar, el qué enseñar. Y en la cuarta etapa se toma en cuenta el para qué enseñar. El por qué enseñar está presente en todas ellas, en el sentido de que hay una razón de ser para hacer lo que hacen. Y esa razón es que los estudiantes no aprenden. Pero, ¿por qué no aprenden los estudiantes? Pues, bien porque no se les toma en cuenta, bien porque se les toma en cuenta, pero, ¿sí?, no toman en cuenta lo que se enseña, o bien toman en cuenta lo que se enseña, pero no toman en cuenta los escenarios en los cuales ese conocimiento es construido. Bien. Una evolución muy similar se da en la didáctica de otras ciencias, particularmente en las dos primeras etapas, ¿sí? O sea, muchas todavía están en la etapa clásica, donde están viendo cómo es que aprenden los alumnos física, cómo es que aprenden biología, etcétera, etcétera. Bien, voy a pasar ahora a comentar esas etapas con un poco de mayor detalle. En su inicio, en la etapa que Cantoral y Farfán llamaron una didáctica sin alumnos, la matemática educativa se ocupó de diseñar presentaciones del contenido matemático escolar que se consideraban más accesibles para los alumnos y para los profesores, más accesibles que aquellas otras presentaciones llamadas tradicionales. Esto se hacía bajo la creencia implícita de los matemáticos interesados en la educación de que un buen dominio de las matemáticas combinado con una intuición didáctica natural es el único requisito para enseñar matemáticas, definir el contenido del currículum, crear métodos de enseñanza y escribir buenos libros de texto. En esa etapa no se consideraron otros factores como aquellos de naturaleza cognitiva o afectiva. De ahí el calificativo que Cantoral y Farfán le dan a esta etapa, ¿sí? Déjenme comentar eso de que no se consideraron factores cognitivos en esta primera etapa. Para ello voy a poner en pantalla los contenidos tradicionales de la enseñanza del cálculo, por todos conocidos. Como pueden apreciar, el orden de los temas es precisamente el inverso del orden en que históricamente aparecen estos temas. Comento esto para advertir que en esta primera etapa no se cuestionó el qué enseñar. ¿Cómo qué enseñar? Pues cálculo, ¿no? Y el cálculo es lo que aparece en todos los libros de texto, que es justamente lo que está en pantalla. Como diría Cantoral de esos libros, son calcas unas de otros. Bueno, en presentaciones más accesibles, nótese mi sarcasmo, la derivada era presentada motivando su definición como la pendiente de la recta tangente y esta como el límite de las rectas secantes. Ahí está el típico dibujo de los libros, ¿no? Pues bien, estudios de naturaleza cognitiva revelan que los estudiantes tienen serias dificultades para entender este proceso. Inicia, pues, una nueva etapa, cuando los educadores matemáticos hacen propia la cuestión cómo aprenden las personas, o para ser más preciso,
cómo aprenden matemáticas las personas. Surgen marcos teóricos que intentan explicar cómo se aprende matemáticas, entre ellos el marco teórico de Tolley-Wiener. Este marco modela a la estructura cognitiva como compuesta de dos celdas, una celda del concepto. Bueno, aprovecho esto para decir, ¿no? Para comentar cuál era el método, cuál era y sigue siendo para muchos el método tradicional expositivo. Llega el profesor, define el concepto, ejemplifica. O sea, en esa etapa de formación de conceptos, el profesor llega, define, se va llenando esa celda de la definición, pero a través de los ejemplos que da el profesor se van creando imágenes del objeto matemático que se está enseñando. Y a la vez las imágenes, pues, modifican de algún modo también la definición del concepto. Bueno, esto es en cuanto a la formación del concepto en este modelo. Pero, ¿qué pasa cuando queremos aplicar los conceptos? Ahí está nuestra estructura cognitiva. Ante una tarea cognitiva, el maestro tradicional cree que cuando uno le pone un problema o se pregunta si tal situación da cuenta de la derivada, ¿ya? El alumno va a correr a la definición y luego responder. Pues el caso más ocurrido es que el alumno no recurre a las definiciones, recurre a las imágenes que tiene del concepto, ¿sí? Y es ahí a partir de las cuales da una respuesta, ¿sí? Y ese es su comportamiento. Ustedes pueden jugar con este modelo, ¿no? De cómo es que el estudiante procede, y en atención a cómo ustedes hagan el arreglo, hay un tipo, ¿no?, de comportamiento intelectual. Pero el más común es el que está aquí en pantalla. Y para retomar el ejemplo de la derivada como la pendiente a la regla tangente, hay estudios, decía, por ejemplo, se les pone a los estudiantes esa función que está en pantalla y se les pide, ¿no?, que grafiquen la tangente en el origen. En primer lugar, los estudiantes no reconocen a esa función como tal. Para ellos no es una función, sino la unión de dos funciones. Y además tienen la imagen de que la tangente toca la curva o tienen en común con la curva un solo punto, ¿no? Serían un poco los estudiantes que de buenas a primeras se darían cuenta, ¿no?, que si la derivada es 1, entonces la recta tangente es la recta x igual, y igual a x, ¿no? Bueno, hay conflictos, ¿no? Hay conflictos. Bueno, entonces, ¿sí? Pasemos a esta segunda etapa, ¿no?, a describirla. Esta segunda etapa, ¿sí?, que Cantoral llaman didácticas en escuela, pretende, ¿no?, o su pretensión fue la de que estos estudios cognitivos, en tanto dieran explicación de cómo se aprende matemáticas, pudiesen dar pautas o al menos aproximaciones para la articulación de los principios que subyacen a los futuros diseños curriculares. Comento aquí, ¿no?, que en esta etapa surge, ¿no?, lo que se conoce como el PME, la psicología de la educación matemática, ¿no?, donde hay eventos donde este es el tema, ¿no?, o sea, y que caracteriza a esta etapa. Esta etapa presenta el saber didáctico como un saber técnico, en el sentido de aplicación de otros saberes más fundamentales importados de otras disciplinas. Esto comporta considerar la didáctica de las matemáticas como una disciplina más normativa que explicativa, ¿sí? O sea, no se
atreven a llevarla a una disciplina científica. Ahora bien, el desempeño de los alumnos no puede reducirse a la dimensión cognitiva. El comportamiento cognitivo en el seno de la institución escolar es diferente. La vida de las instituciones matiza los procesos de pensamiento. De ahí el nombre, ¿no?, que le dan Cantoral y Farfán a esta segunda etapa. Una didáctica sin escuela. La didáctica de las matemáticas, insisto, en esta segunda etapa de su desarrollo, subordina lo didáctico a lo psicológico. Renuncia a la ambición de constituirse como disciplina científica. Fueron los franceses los que tuvieron la audacia de querer construir una racionalidad de los fenómenos tan complejos como aquellos que cubren relaciones entre enseñanza y aprendizaje. Entre ellos está, desde luego, Guy Brusseau, con su teoría de situaciones didácticas, que pondré como la que ejemplifique la tercera etapa. En la siguiente cita de Brusseau está el origen de esta teoría. Dice Brusseau, en los años 60, siendo todavía estudiante de matemáticas y al mismo tiempo alumno de Pierre, me impresioné por su habilidad para concebir dispositivos experimentales destinados a poner en evidencia la originalidad del pensamiento matemático de los niños en las etapas de su desarrollo. Sin embargo, me daba cuenta que no se hacía ningún esfuerzo por analizar los dispositivos mismos y por hacer explícita la relación entre estos y la noción matemática cuya adquisición era estudiada. Es decir, había dudas en Brusseau de que si en tales situaciones el sujeto logra exactamente el conocimiento matemático deseado y no otro más general o más particular. Para Brusseau, el conocimiento matemático se va constituyendo esencialmente a partir de reconocer, abordar y resolver problemas que son generados a su vez por otros problemas. Concibe además la matemática como un conjunto organizado de saberes producidos en la cultura. Voy a caracterizar esta tercera etapa, didáctica en la matemática, pero sin escenarios, presentándoles dos de las hipótesis a partir de las cuales quedan esbozadas los elementos centrales de la teoría de situaciones didácticas. La primera, el alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo ha hecho la sociedad humana. La segunda es, pues si no, una de la más importante es, para todo conocimiento, matemático en este caso, es posible construir una situación fundamental que puede comunicar sin apelar a dicho concepto y para la cual éste determina la estrategia óptima. Hizo que en dicho modelo se concibe a la enseñanza, como un proceso centrado en la producción de conocimientos matemáticos en el ámbito escolar. De ahí el nombre que Cantoral y Farfán dan a esta escuela, una didáctica en la escuela. ¿Sí?
Comienzan en esta etapa a proliferar investigaciones en ciencia epistemológica, es decir, relativa a qué enseñar, es fundamental. De hecho, en algunas otras teorías, debe ser el punto de partida de las investigaciones. Si se quería mejorar la enseñanza de cualquier objeto matemático, la derivada, la integral, el límite, la convergencia uniforme, se tenía que construir una situación fundamental para la cual este objeto matemático fuera la estrategia óptima. ¿Qué problemas habrían de abordarse y cómo para que el conocimiento producido se perfile a dicho saber matemático? ¿Dónde buscar esos problemas? El ambiente fenomenológico que dieron origen a los objetos matemáticos fue el lugar más ocurrido para buscar estas situaciones. Pero bueno, hay trabajos como el de Rosa María Farfán que muestran que no siempre estos ambientes son propicios para recrearse en el aula, pues resultan ser más complejos que aquello que deseamos introducir. Estos resultados indujeron a la matemática educativa, o para ser más precisos, a la nueva escuela de matemática educativa, a incorporar aspectos sociales en las investigaciones didácticas. Se puso mayor atención en la construcción social del conocimiento, lo cual implicó en su momento un cambio de centración. No mirar los conceptos y sus diferentes estructuraciones conceptuales en forma aislada, sino tratar con las prácticas que producen o favorecen la necesidad de tales conceptos. El no tener en cuenta esto, es decir, el mirar a los conceptos y a sus diferentes estructuraciones conceptuales en forma aislada, sin tratar con las prácticas que producen o favorecen la necesidad de tales conceptos, ¿sí? Es por lo que en ausencia en esta etapa se le llama didáctica en la escuela, pero sin escenarios. Ya estarán ustedes imaginando qué es lo que caracteriza a la última etapa. Una didáctica en escenarios socioculturales. Pues en esta etapa, además de los aspectos cognitivos, que tienen que ver con el cómo enseñar, los didácticos, que tienen que ver, cómo aprender cognitivos, cómo enseñar los didácticos, los epistemológicos, que tienen que ver con lo que se enseña, considera los aspectos sociales en la construcción del conocimiento. No mira, insisto, a los conceptos y a sus diferentes estructuraciones conceptuales en forma aislada, sino trata con las prácticas que producen o favorecen la necesidad de tales conceptos. Su constructo teórico principal, ¿sí?, es la de práctica social, entendiendo por práctica social no lo que hacen las personas, sino aquello que les hace hacer lo que hacen. Aquí me estoy refiriendo como representante en México y en Latinoamérica a la teoría socioepistemológica, ¿no? A la socioepistemología. ¿Sí? Pues bien, sin querer, queriendo, mi tesis doctoral se desarrolló con en esta marco teórico. Su nombre, el de mi tesis, lo deja ver. La predicción, un hilo conductor para el rediseño del discurso escolar del cálculo. Como ven, ya no insistí en mejorar la enseñanza de los números reales, o de las funciones, o de los límites, o de la continuidad, o de la derivada, o de la integral,
o del teorema fundamental del cálculo, vistos aislados. Pensaba que la práctica de predecir iba a producir o favorecer la necesidad de tales conceptos, en principio no en el orden en el que aparecen en el discurso escolar tradicional. El título deja entrever también otra cosa, que una cosa es la matemática producida por los matemáticos en ámbitos no escolares y otra cosa es la matemática que vive en la escuela. Y esta última se le conoce como matemática escolar o discurso escolar matemático. Mi tesis, conjuntamente con la del doctor Pulido, han sido fundamento de una propuesta de para qué, por qué, qué y cómo enseñar cálculo infinitesimal en las carreras de ingeniería. Este es el nombre de la tesis del doctor Ricardo Pulido. ¿Sí? Ahí decía, aparece la palabra transposición didáctica, ¿no? Es una teoría también de los franceses, de Chevelard, donde hace ver que una distinción entre el saber sabio, el que producen los científicos, y el saber enseñar, el que está en la escuela, que no es precisamente el mismo. Bien. Esta propuesta que hemos construido, la hemos diseñado acorde a una visión de las matemáticas más amplia de la que ha predominado en por lo menos las últimas más de 4 o 6 décadas. Algunos principios del aprendizaje constructivista y al carácter instrumental que tienen los cursos de matemáticas en los distintos sectores curriculares. En cuanto al primer punto, déjenme pongo la concepción de la matemática a la cual nos hemos adherido, ¿no? Una concepción que ve a la matemática ante todo como una actividad de resolución de problemas, un lenguaje simbólico en el que se expresan las situaciones problemas y las soluciones encontradas a estos, y un sistema, una teoría, un sistema conceptual lógicamente organizado y socialmente compartido, emergente de la actividad de matematización. Es importante agregar respecto al primer rasgo que esa actividad de resolución de problemas es la que permite que surjan y evolucionen los objetos matemáticos, los procedimientos, los argumentos, los conceptos, las propiedades de los conceptos, las relaciones entre conceptos, las teorías. Bien, acorde con lo dicho, la propuesta que estoy comentando está vertebrada por un conjunto de problemas que al ser abordados por los estudiantes favorecerá el que emerjan y evolucionen los objetos sobre los cuales finalmente el cálculo logró estructurarse. Históricamente, los problemas que condujeron al surgimiento y desarrollo del cálculo son los siguientes. Son los problemas geométricos de determinar la recta tangente de una curva, el cálculo del área de una región y del volumen de un sólido. Los problemas de máximos y mínimos, los problemas relativos al estudio del cambio de las magnitudes continuas. Desde luego que a estos problemas habrá que agregar aquellos que condujeron al desarrollo de una teoría formal de límites en el siglo XX, teoría que constituyó el fundamento de uno de los acercamientos con el cual fueron abordados los problemas antes mencionados. Se dice uno de los acercamientos
porque tales problemas fueron abordados por Newton y Leibniz con ideas y estilos distintos, dando lugar a dos acercamientos distintos, el cálculo newtoniano y el cálculo leibniziano. En la propuesta que aquí se presenta, vamos a entender por versión newtoniana en la escuela, estamos haciendo transposición nosotros como didactas, como aquella que se desarrolla tomando como práctica el predecir el valor de una magnitud que está cambiando cuando se conoce la razón con la cual cambia o cómo está relacionada con sus sucesivas razones de cambio. Y por versión leibniziana, insisto, no históricamente, sino retomando de la historia para hacer una propuesta didáctica, aquella que se desarrolla a través de la práctica de medir, es decir, cuantificar una cualidad de un todo, dividiendo el todo en un número infinito de partes infinitamente pequeñas. Si bien es cierto que cada una de estas dos versiones se puede desarrollar independientemente una de la otra en cuanto a dar solución a los problemas, integra ambas versiones a fin de aprovechar las bondades de una ante las limitaciones de la otra. Antes de mostrarles la propuesta de qué enseñar que proponíamos en ese entonces, voy a poner en pantalla lo que expresó Israel Kleiner respecto a lo que es el cálculo. Él dice, ninguna definición es probablemente capte la rica y multifacética naturaleza del cálculo. Lo que es importante es tener en cuenta que el cálculo incluye tres elementos principales. Un conjunto de reglas o algoritmos, lo que es propiamente el cálculo, solución de problemas. Una teoría para explicar por qué las reglas funcionan y aplicaciones, ojo, de la teoría y de las reglas a los problemas fundamentales de las ciencias. Ojo, porque siempre hay la creencia de que uno da teoría para aplicarla. Bueno, puedes aplicar no precisamente teoría, sino aquello que construiste, ¿no? Cuando enfrentaste un problema de manera particular y observas que ese mismo proceder es oportuno en otra situación semejante. Saco a colación esta cita porque ella y lo anteriormente dicho fundamentan nuestra propuesta de qué enseñar en los primeros dos cursos de cálculo. ¿Sí? Vean ustedes estos contenidos y los que puse como tradicionales, ¿no? Aunque en la segunda parte del cálculo leibniziano, ¿no?, aparecen temas muy comunes, la manera como se abordan los problemas son como hace rato los mencioné, ¿verdad? Para calcular, digamos, la masa de una barra, cuando la densidad no es constante, pues la barra se divide, ¿verdad?, en trozos infinitamente pequeños para suponer que ahí la masa es constante y sumar ese número infinito de cantidades infinitamente pequeñas. Veamos ahora en qué sentido la propuesta ha sido construida acorde al carácter instrumental que tienen los sectores curriculares de matemáticas en los planes de estudio de las distintas carreras de ingeniería. En dichos sectores curriculares, la matemática no es un fin, sino un medio para el estudio de las ciencias en cuyos resultados se basa en parte el quehacer de los futuros profesionales. El carácter instrumental se manifiesta cuando en el programa de una materia particular, cálculo por ejemplo, se establecen objetivos como el siguiente: proporcionar a los alumnos
los conocimientos fundamentales del cálculo diferencial e integral de una variable real que serán utilizados en la interpretación, planteamiento y resolución de problemas específicos de su carrera. Cuando nosotros llegamos al TEC, ese era el objetivo que aparecía, ¿ya?, en los programas de cálculo. Si ustedes notaron, en la propuesta decimos cálculo de una variable, no agregamos variable real porque nuestro acercamiento, ¿no?, es distinto en cuanto a que estamos dando cabida a las cantidades infinitamente pequeñas. En tal sentido, en nuestra propuesta, una gran variedad de temas de distintas áreas identificados en las prácticas que les dan su razón de ser. Por ejemplo, en el cálculo newtoniano, en nuestra versión escolar, la práctica de predecir tipifica al siguiente problema de química. ¿Sí? Miren, en este problema hay una magnitud que está cambiando, que es el yoduro de etilo, ¿no?, que se está descomponiendo. Es decir, está cambiando y el problema es predecir, ¿no?, cuánto va a haber en determinado tiempo o cuánto tiempo pasará para que quede cierta cantidad, y la información que dan, que dice que es del tipo A, perdón, que la reacción es de menor orden y no muestra su magnitud con su razón de cambio. Veamos ahora un ejemplo, ¿sí?, de la versión leibniziana en física. Este problema es calcular, ¿no?, el momento de inercia, ¿sí?, un cilindro. Lo que quiero que observen es cómo la enfrentan el problema, ¿no?, dividiendo, ¿no?, el sólido. Aquí, en esta versión, este problema aparece en el libro de Serway, en una de las ediciones. En una edición anterior que ya no encontré, decía, divido al sólido en un número infinito de partecitas infinitamente pequeñas. Esta vez, como es una versión más reciente y usado para matemáticas, pues no se habla de lo infinitamente pequeño. Pero casualmente, ¿no?, me topé en la red con un problema, ¿no?, con el siguiente, sino es el tema de un video que aparece en internet, que ustedes lo pueden bajar con ese nombre, ¿verdad? Y el problema es el calcular el trabajo, ¿no?, que se realiza para llevar una carga positiva hacia otra también positiva, llevarla a una cierta distancia. Bueno, el video, ¿verdad?, dice que para ello hay que dividir el segmento en un número infinito de segmentos infinitamente pequeños, para que, siendo así, considerar que el trabajo o que la fuerza ahí es constante, ¿no?, y el trabajo calcularlo como todos, espero todos saben. De hecho, en ese video, ustedes van a escuchar lo que no leen en ningún libro tradicional, que la integral es una suma infinita de cantidades infinitamente pequeñas. Como vemos, el considerar el carácter instrumental de los cursos de matemáticas nos cuestionó no solo sobre cómo se enseña, sino también el qué y para qué esto es lo que debe enseñarse. Una tendencia todavía más atrevida, y es a lo que vamos, es la de que en la escuela
Los contenidos ya no son solo de la matemática, sino de las demás ciencias. Surjan al abordar problemas cada vez más parecidos al tipo de situaciones que se espera abordar, que se espera aborden los egresados en la práctica de su profesión. Pues ese es el nuevo reto, ¿no? Que estamos intentando. Gracias. Ruth. Sí, aquí estoy. Muchas gracias, maestro Alanis, por compartirnos esta propuesta. Tenemos ahorita, bueno, colegas de varias partes del país, antiguos colegas de usted, tanto de Simvestab como de matemática educativa en general. Aquí creo que es muy importante retomar que se está presentando pues una propuesta que vivió por muchos años en el TEC de Monterrey y que sentaría las bases para lo de la nueva ciencia integrada que se quiere hacer no solo para matemáticas, sino para pues una manera más global de todas las ciencias. Entonces me gustaría abrir sobre todo pues el micrófono al público presente. Si tienen dudas, preguntas para Juan Antonio Alanis. Pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono. ¿Eh? ¿Sí me escuchan? ¿Efraín? ¿Yo puedo hacer un comentario? Claro que sí, Ricardo. doctor Pulido. Sí, adelante. Bueno, es que ahorita pensando en la presentación de Juan, que es excelente, al final pensé, dije, si yo fuera un directivo la compraba. Compraba la propuesta y la pongo en práctica, ¿verdad? Y luego, pero entonces también viene, ¿y qué pasa ya en la práctica, en la realidad? ¿Qué no? ¿Por qué tanto rechazo? Porque en realidad siento que hubo un rechazo. Siempre siguen oyendo, ¿verdad? Sí, sí lo seguimos escuchando. Sí, Es que tengo en la pantalla el iPhone de Marina Ramírez. Ah, sí, soy yo, Ruperto. Es Ruperto, ¿no? Sí, estoy. Sí, bueno. Bienvenido. Y que si puede hablar un poquito más alto, maestro Pulido. Sí. Por favor. Entonces, por ejemplo, en un seminario que tuve hace poco con Javier Lezama, yo platicaba de los libros dicen que el yen de X es un símbolo y en realidad se usa como si fuera un cociente, digamos, en la separación de variables de una ecuación diferencial. Y entonces decía, sí, dijo una participante, sí, pero pues, no es un símbolo, decía ella. O sea, no se puede quitar de la mente, pues así fue formada, así fuimos formados y muchos años sostuvimos que la derivada era un símbolo, que uno la movía así como cociente, pero era porque pues era fácil percibir que si lo haces consigues cosas rápidas o buenas, pero que en verdad, en el fondo, eso no son matemáticas, las matemáticas. Entonces, más bien, estaba promocionando la siguiente sesión, donde precisamente la llamo los infinitesimales y el estigma matemático en la educación matemática de la ingeniería. Y precisamente, pues tiene que ver con que tratar de explicar por qué es ese estigma, o sea, de dónde nació. Entonces, ¿qué eventos puede uno reconsiderar a la luz de este intento que queremos hacer, pues para tener de perdido armas para decir, oye, esto es válido, esto ya ha sido discutido, pero con pues, ciertos argumentos que valdría la pena sacar a colación y son los que quisiera tratar
para la próxima sesión. Se llama la sesión Los infinitesimales y el estigma matemático en la educación matemática de la ingeniería. O sea, a partir de los infinitesimales se desarrolló, ahí lo voy a tratar de aclarar, pues una idea que conforme, digamos, por un lado se fortalecía algo que se llama el análisis matemático y por el otro lado se siguieron usando los infinitesimales. Es un comentario propaganda para la próxima sesión. Muchas gracias, doctor Pulido. Tenemos una pregunta ya de esta Berta Ivonne Sánchez. Adelante, Berta Ivonne. Sí, buenas tardes. Bueno, pues agradecer al doctor Alanís, ¿verdad? Su aportación. No es la primera vez que lo escucho y siempre encuentro algo diferente y apasionante en todo lo que él expone. Yo la pregunta que en esta ocasión tengo es tal vez muy general sobre la aplicación de esta propuesta que entiendo que ya en algún momento se dio en TEC de Monterrey. Concretamente, ¿cuáles fueron los principales obstáculos para la aplicación de esta propuesta, para que entrara, para que fuera aceptada? Y por otro lado, ¿cuál fue su mayor éxito que sintió, que dijo, es que bueno que lo hicimos? Algo así sería. Gracias. Gracias, Ivonne. Le voy a abrir micrófono, maestro Alanís. Perfecto. Gracias. Bueno, dificultades, entre comillas, se han tenido, pero hemos sido, voy a decirlo así, muy afortunados. Y me refiero, en este caso, a Ricardo Pulido y a mí. Una, porque fuimos cobijados en principio, de manera muy general, por todo una corriente de matemática educativa, allá por los años 80. Posteriormente fuimos cobijados más de cerca, justamente por Ricardo Contreras, que aquí está en pantalla. Pero eso es en lo académico. En lo administrativo, nosotros fuimos a trabajar porque el director del departamento de matemáticas de aquel entonces, licenciado Juan Manuel Silva, nos llevó para allá con la idea de hacer cambios. O sea, nosotros llegamos al TEC, o sea, justamente con esa intención de hacer cambios. Sí, gracias, doctor. Cayeron en blandito, entonces, digamos. Yo, justamente, dándonos todas las facilidades para hacer el doctorado cantoral, o sea, ahí se las agenció como para que la programación de los seminarios se acoplaran mucho a nuestras necesidades. Y después de licenciado Silva, apareció como director del Departamento de Matemáticas Tomás Sánchez. En ese sentido, localmente no tuvimos dificultades, al menos nosotros, cuando se propuso que se dieran en todos los cursos, pues como siempre, ¿no? Hay maestros que lo aceptan, hay maestros que no lo aceptan, hay maestros que dicen que no lo aceptan, pero hacen otra cosa, etc. Fuera del campus Monterrey, hubo una experiencia que nos dejó muy satisfechos. Por aquella época estaba el movimiento de rediseño en el TEC de Monterrey. Su ideóloga, la pedagoga Marisa Martín, fue a visitar a los campus para ver qué estaban haciendo en respecto al modelo, en todos los cursos, no nada más en matemáticas.
Cuando llegó a Morelia y vio lo que se estaba haciendo en los cursos de matemáticas, dijo, eso es lo que quiero que se haga. Bueno, pues resulta que lo que estaban haciendo era la adopción de nuestra propuesta, pero adopción, ¿eh?, hecha con todo, ¿no? En entusiasmo de los profesores que por ahí participaron, entre ellos la maestra Nancy Moreno. Creo que eso ha sido, a nivel así, general, la satisfacción más grande, de ver que lo que se proclamaba en el TEC en aquel entonces, la misma ideóloga de ese movimiento reconoció en nuestra propuesta, sin saberlo, ¿eh?, que era nuestra propuesta, que era lo que se tenía que hacer. A nivel particular, es los comentarios de los estudiantes, ¿sí? De cómo para ellos este acercamiento les permite, ¿no? Les permite a aquellos que habían estado hechos de lado, ¿no?, por la forma tradicional, cómo se enrolaban. Hubo un alumno, ¿no?, que nos dijo, maestro, y esto cuando yo daba esto en la clase de matemáticas remediales, me dijo, maestro, yo soy el que hago los problemas en la clase de física, hasta creen que sé, dice, ¿sí? O sea, porque si ustedes vieron el programa, ¿eh?, era cambio uniforme, en el contexto de la física, pues es movimiento, rectilíneo uniforme, cambio uniforme acelerado, que en la física, ¿no? Entonces, los estudiantes que pasaban por nuestro curso, ¿no?, eran tenían una gran ventaja respecto a otros estudiantes. ¿Sí se me escucha? Sí, doctor, se congela un Sí, poquito, sí, pero sí, gracias. pero sí, creo que se toma la idea general. No sé si hay algún comentario más de algún ¿Puedo colega. seguir comentando? Sí, claro, más adelante. Es que como se congela, no sé si ya había concluido. Adelante. Yo no escucho, Ruth. Sí, es lo que les iba a preguntar. Si yo no lo escucho o... Primero, en el libro relata, en su introducción, Está hablando con diferenciales porque no se oye. Es que se escucha muy cortado, maestro Lanis. No sé si quiera retomar desde el inicio. ok, La segunda parte. sí, sí. Decía que recordé un libro de control de calidad de Ichikawa, que en la introducción decía que él invitó a la gente a participar en todo ese movimiento de control de calidad y que para ello iban a ofrecer cursos, ¿eh? Bueno, resulta que el primero que llegó dijo, muy bien, ¿usted quiere entrar a este programa? Sí. Bueno, usted va a ser el maestro, porque no hay nada todavía. Bueno, esto lo comento, ¿no? Porque estas preguntas que planteé como título de la plática, ¿no?, obviamente no las tenemos una respuesta cabal para ellas. Justamente, ¿no?, nosotros, los que quieran involucrarse en este proyecto, vamos a construir respuestas a ellas, ¿sí? No estamos en cero, por eso fue la plática de qué hemos hecho en otra ciencia particular, la matemática, muy particular en el cálculo. Y de la otra cosa que me acordé que tiene que ver con la pregunta que hicieron, es que en ese libro de control de calidad, Ichikawa acuña la siguiente expresión: característica real de calidad. Y esto es porque él decía que operarios de una empresa papelera, ¿no?, se estaban contrariados, ¿no?, porque mandaban artículos dentro de especificaciones y el proveedor se quejaba. Y mandaban artículos fuera de especificaciones y no había queja alguna, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso, ¿cuál es la analogía acá? Que puede ser que los estudiantes reprueben,
¿Eh? Pero Chagua decía, entonces, olvidémonos de especificaciones y hablemos de característica real de calidad. O sea, que para lo que fue diseñado el producto funcione. O sea, si en este caso, que el papel, cuando pase por el rotativo de los periódicos, no se rompa. Y entonces, hubo un trabajo que hizo Pulido, ¿verdad? Donde a los estudiantes se les preguntó, se les puso en una situación donde las ideas infinitesimales estaban presentes, ¿no? Y se les puso, bueno, estaban presentes, o sea, por lo de nuestra propuesta, pero no por como se enseña tradicionalmente, ni en la matemática, ni tal vez en la misma física, en esa materia. Y resulta, ¿no?, que nuestros estudiantes se desempeñaron mejor que aquellos que no habían tomado nuestros cursos de cálculo. Creo que son evidencias que tengo presentes en cuanto a que funciona lo que hemos hecho en cuanto a la propuesta que tenemos de qué y cómo enseñar cálculo en las escuelas de ingeniería. Muchas gracias, doctora Alanis, por su respuesta. No sé si alguien de los compañeros quieran tomar la palabra. Tengo un comentario en el chat, pero si alguien quiere abrir su micrófono. Sí, ¿verdad? Tengo gente aquí. Vamos a ver. ¿Qué es? Vamos a ver. Ricardo Cantoral, adelante, doctor. Bueno, hola Juan Antonio. Y hola Ricardo y a todos los compañeros. Me da mucho gusto escucharlos y verlos bien. Me gustó mucho la iniciativa y no he estado en el grupo de ustedes, pero conceptualmente estamos muy cerca. Entonces es fácil entender dentro de la complejidad. Hay dos cosas que quiero decir muy breves. Una es, todos los gobiernos tienen ideólogos y hay un ideólogo que ahora está asesorando mucho a Esteban Moctezuma. Y de momento no podría recuperar el nombre, solo sé que es como yugoslavo, y seguramente Tommy lo va a ubicar. Pero él dice que esta época se va a caracterizar por complejidad, caos y cambio. Entonces andan discutiendo mucho sobre cómo orientar un sistema educativo sobre esas tres: complejidad, caos y cambio. Y creo que lo que ustedes han hecho y lo que nuestra comunidad ha hecho puede ayudar en este sentido. Ese es mi primer comentario. Porque ustedes han estado trabajando sobre lo que es el cambio, ya sea desde el punto de vista de la medida recuperada por las partes o el valor incierto del futuro, pero al final es cambio. En uno es con tiempo y en el otro es sin tiempo. Uh-huh. Y la otra cosa que les quería decir era por un comentario de Pulido, porque él dijo, yo compraría la propuesta, pues que la compre. No, no es cierto. Él compraría la propuesta y él se preguntaba por qué no la compran o por qué no. Y yo creo que hay una variable que se está desatendiendo. Y me voy a permitir opinar y ya ustedes sabrán. Una es que cuando se dirige un sistema educativo, no una clase, sino un sistema, cualquier modificación, por pequeña que sea, va a exigir transformar a cientos o miles de personas, por ejemplo, a los profesores. Entonces, la dimensión del quehacer del docente
es quizás una variable que tendríamos que ir madurando. O sea, para que una propuesta pueda operar, tiene que haber el grupo de colegas que esté dispuesto a llevarla adelante y que entienda al menos al mismo nivel que quienes la diseñaron el alcance, ¿no? Y es ahí, en este punto, donde las propuestas se traban. Son mis dos comentarios. Entonces llamaría eso a que, como esa es una buena propuesta que yo creo que puede funcionar en este momento, habría que apostarle mucho al trabajo con profesores y habría que tomar esta filosofía global de la triple C: caos, complejidad, cambio. Y me da mucho gusto verlos bien. Igual, Ricardo. No sé si quiera comentar algo, maestro Denis. Tenemos a Cristóbal también ahí no sé si va a abrir el micrófono. No, Cristóbal. Adelante, Cristóbal. Compartió algo en el chat, pero no sé si lo quiera decir mejor en viva voz. Sí, bueno, saludo aquí al doctor Alanís, al doctor Ricardo también, todos fueron mis maestros. Y la verdad es que la propuesta, y lo decía ahorita el doctor Ricardo Cantoral, la propuesta la tiene uno que hacer, ahora sí que mía, ¿verdad? Porque a mí me costó mucho, a pesar de que me formé en la disciplina, me costó mucho porque cuando uno intenta llevarlo al aula, me decían los alumnos, estamos viendo física o estamos viendo cálculo. Y los mismos compañeros, profesores también es muy difícil que acepten que de entrada, digamos, se van a mirar a los diferenciales con otros ojos. Pero cuando uno empieza a trabajar y demuestra con hechos, por ejemplo, comentaba ahí que se hace muy sencillo ahora con la geometría dinámica simular fenómenos basado en esa propuesta, en esa que está bien fundamentada. Y comentaba también que, por ejemplo, hicieron una buena mancuerna el doctor Pulido con el doctor Alanís cuando juntaron el enfoque de los diferenciales. Y esa es la que yo he retomado con bastantes años ya de trabajo y principalmente con estudiantes de ingeniería civil y más en el área de hidráulica y mecánica de materiales y mecánica de suelos también. Entonces, eso tengo que reconocer que esa propuesta sí me ha ayudado mucho, pues, durante varios años en la Facultad de Ingeniería. Y también para la maestría. Tenemos la maestría y con los estudiantes de la maestría lo hemos trabajado mucho. Y los saludo y coincido con el doctor Ricardo. Se da gusto verlos bastante bien a todos. También saludos a Ruth. Y ahí estamos en comunicación. Aquí estaremos adelante con este proyecto. Muchas gracias, Cristóbal. El colega Cristóbal, antiguo conocido de la maestría, es de Chiapas, ¿verdad? Donde estuvieron trabajando esta propuesta. No sé si quiera una intervención más o quiere comentar algo, doctor Alanís. No, pues esperé, ¿no?, que aun cuando la ejemplificación era para el caso de la propuesta en cálculo, ¿no? Si uno hace una transferencia de variables, pues son preguntas que debemos estar haciéndonos en este nuevo proyecto, ¿no? Como decía Ivonne respecto a mí, pues yo les digo,
respecto a Ricardo Cantoral, ¿no? O sea, siempre es bueno, ¿no? Una comunidad, ¿no? Porque, pues, hay gente con una visión más amplia que la de uno, ¿no? Que nos permite englobar en su justa dimensión lo que uno está haciendo, ¿no? Esperemos que esto prenda, ¿verdad? Que no quede, como se dice, en una llamarada de petate, ¿sí? Que tengamos producciones siempre explotables en ese momento, que a la larga conformen un todo, pero que cada paso que demos, ¿verdad?, sea aprovechado por la comunidad. Aquí tengo justamente la taza del Relme, ¿no? Y lo que más me gustó del Relme fue, de ese Relme 30, aquí en Monterrey, fue su eslogan, ¿no? Que el problema de la enseñanza no lo resuelve un profesor, sino una comunidad, ¿verdad? Y entonces, qué bueno que hoy veo en pantalla más, ¿verdad?, más cuadros, ¿verdad? Y es de gente que, como uno, pues está interesado en esto que estamos planteando. Muchas gracias. No sé si alguien más en sala tenga una pregunta, inquietud. Miguel. Maestro Felipe Escamilla, adelante. Perdón. Sí. Sí. Si quieres, le doy la palabra a Felipe y luego a ti, Ramiro. Maestro Felipe, le voy a abrir su micrófono. Lo escuchamos. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Adelante. Sí. Ok, buenas tardes. Bueno, Sí. Mi nombre es Felipe Escamilla. Yo fui alumno del doctor Alanís y conozco también al doctor Pulido. Y parte de lo que comentaba ahorita también el doctor Cantoral con respecto a lo que es, lo que se está viendo ahorita mucho en la complejidad del mundo económico, industrial y todo, ¿sí? Hay muchas necesidades. Y como decía un amigo del doctor Alanís, Carlos Marx, una necesidad en producción impulsa más a la ciencia que 100 universidades. Y parte de esto, cuando surge la necesidad en una industria, en una producción, yo lo viví mucho, ¿verdad? Impulsa mucho el proceso de esa industria. La industria automotriz, perdón por la palabra, es muy perra la calidad exigida, ¿sí? Me explico, por eso la industria automotriz va a la vanguardia de muchas cosas. Yo viví problemas también con unas papeleras, les estuve asesorando, porque tienen inclusive control estadístico de proceso instalado y no lo utilizan para controlar el proceso, lo controlan una manera artesanal, ¿sí? Porque no hay quien impulse un poquito más, llevar parámetros más científicos en su proceso, ¿verdad? Y todo eso, si se hace como una necesidad que la persona que vaya a venir como nuevo de una universidad, que traiga más conocimientos para poder mejorar todos esos procesos, ¿me explico? Entonces tenemos que tener una cierta energía con necesidades en la industria, ¿sí? Para poder impulsar mucho más todo esto. Esto que están ustedes proponiendo está muy bien basado científicamente, pero sí, teniendo un impulso industrial, se va a beneficiar bastante, ¿verdad? Y va a ser muy bien aceptado. Es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, maestro Felipe. ¿De dónde nos visita, nos acompaña? De aquí de Monterrey. Yo soy Monterrey. Sí, de Monterrey. Yo participo, soy consultor y doy capacitación técnica e industrial en cuanto a la industria aquí en Monterrey. Ok, pues mucho gusto. Tengo... Estoy egresado de...
digo, soy egresado también de ahí de la Facultad de Matemáticas y de Ingeniería de FIME. Ah, ok. En la universidad. Mucho gusto. Hay un comentario de Ramiro Saldaña en el chat y una intervención de Ruperto. Ramiro dice, me gustaría que comentara más sobre el papel de la formación de profesores en la implementación exitosa de estas propuestas. Y no sé si quiere escuchar a Ruperto también. Sí. Adelante, maestro Ruperto. Vale, le doy. Gracias. ¿Me oyen? Sí. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, yo nada más quería comentarles una experiencia que tuve. Hace 2 días hablé con Pola, con Antonio Alanís, ¿verdad? Y se me ocurría en la plática que, pues que a lo mejor para evitar el problema de la ceguera de taller de los profesores de matemáticas, pues quizá pudiéramos utilizar a los mismos alumnos, a los buenos alumnos que estén aprendiendo con la técnica, ¿verdad? Es decir, para que una cuña apriete, pues dice el dicho que conviene que sea del mismo palo. Yo recuerdo una experiencia que tuve cuando yo regresé de Inglaterra. Estuve dando clases en la maestría de materiales en México, en la Facultad de Físico-Matemáticas. Y entonces el maestro que daba el curso más difícil de la maestría salía en año sabático y nadie quería entrarle. Entonces, como yo estaba incorporándome, pues me pidieron que le entrara al boleto, ¿verdad? Y lo agarré, ¿verdad? Y entonces me puse a la clase. Yo no era un especialista precisamente en la materia, pero había hecho la ley. Entonces la ley contra que sabía lo que habíamos hecho en el curso, ¿verdad? Entonces, fue un exitazo la clase, ¿verdad? Al último, los alumnos, estoy hablando de gente que ya era ingeniero y que ya estaba trabajando en industria, muchos de ellos en Pemex, en el Instituto Mexicano del Petróleo. Fue un exitazo, me hicieron una cena de agradecimiento, una cosa, todos aprendimos, ¿verdad? Entonces, pues se me ocurría a mí, ¿por qué no usamos a los jóvenes? A los mismos jóvenes que ya pasaron por el curso. Digo, pues sí es difícil. La ceguera de taller, la misma con la que se topó Einstein cuando propuso la teoría de la relatividad, la gente no podía entender que el tiempo fuera una variable. La ceguera de taller, estoy hablando de los científicos más brillantes de la época. ¿Qué tan difícil podría ser para un profesor de matemáticas cambiar sus hábitos matemáticos, ¿verdad? Para enseñar las matemáticas con otro enfoque? Pues a lo mejor es muy difícil, pero si aprovechamos a los buenos estudiantes de la clase, ¿verdad? A los que realmente destacaron y entendieron muy bien, pues a lo mejor ellos mismos nos pueden ayudar a dar los cursos y sale pues relativamente interesante que un muchacho que tenga 1 o 2 o 3 semestres más que los estudiantes que están entrando nos esté dando un curso, quiere decir que va a ser muy fácil, ¿verdad? O sea, no hay que cerrarnos tampoco, ¿verdad? A lo mejor para unas nuevas matemáticas, pues unos nuevos maestros, ¿verdad? No los viejos, los nuevos. Así como están moviendo la tecnología moderna, puro joven, ahora todas las empresas exitosas, dijéramos, dentro del capitalismo salvaje, pues están armadas por los jóvenes. A lo mejor las matemáticas nuevas, la nueva forma de enseñar matemáticas, pues también la pueden implementar los jóvenes. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Roberto. No sé si desea, doctora Alanís, retomar pues, alguna de esta intervención. Y bueno, está la pregunta de Ramiro, ¿ah? Sí, bueno, justamente en relación a la pregunta de Ramiro, ¿no? El título de esta plática es largo, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Y eso va con quién, ¿verdad? Decía, hay mucha experiencia, por ejemplo, en el grupo de Ricardo Cantoral, ¿no? Tienen programas, ¿no? Voy a decirlo con toda intención, capacitación de profesores, ¿verdad? Para decir, no se habla de eso, ¿no? De empoderar al profesor.
Entonces, de ahí que una vez Ricardo Cantoral me comentó su grupo, ¿no? Y como es muy modesto, ¿no? Ricardo decía el grupo, pero era particularmente él, ¿sí? O sea, hemos hecho más que otra gente porque escuchamos a todos, o sea, leemos a todos. Y luego hacemos nuestra síntesis, ¿sí? Entonces, de ahí que este grupo, me refiero al seminario, ¿no? Pues sabemos de todos y habrá que saber capitalizar lo que cada uno puede aportar, ¿no? Puede ser un tema que dice Ramiro, pues, bueno, ya que avancemos en una construcción, bueno, ¿y con quién? Ruperto dice, con los mismos alumnos que formen. Pero bueno, o sea, hay demasiada experiencia y sobre todo en el grupo de control con eso de qué hacer para que el profesor realmente, ¿no? O sea, logre desarrollarse de una manera tal, ¿no? Que pueda ser más eficaz, eficiente y relevante su quehacer. Muchas gracias. Hay una segunda intervención. Ramiro, ¿quieres decirlo en voz alta? ¿Quieres que la lea? Sí, gracias. Yo quisiera poner más el renglón en eso, en la variable de nosotros los profesores. Nosotros los profesores, también así como se dice que se trabajaba una didáctica sin alumnos, podríamos decir que en muchas partes hay como un proceso educativo que nos ignora, que ignora a los profesores. Y en particular, pues les quiero comentar una experiencia que tuve en un CADI, en un curso de actualización en las disciplinas que fui a tomar en Hermosillo. Y este curso lo daba la gente de la Unison, y en particular Ramiro Ávila. Y él nos planteó un problema ahí, así llegó y nos planteó un problema que se resolvía bastante fácil usando las ideas de Juan Antonio y de Ricardo, y que yo ya había visto o trabajado ese material y esa idea, y resultó que en todo el grupo, que éramos alrededor de 30 profesores, no fuimos capaces de llegar a la solución más que un número reducido de compañeros que pudieron abordar ese problema y darle una respuesta adecuada. Y pienso que entonces hay mucho que nosotros mismos como profesores, si hubiéramos tomado, y éramos la mayoría, bueno, todos del TEC, si hubiéramos seguido, o si de alguna manera se hubiera logrado que esas ideas las incorporáramos y ya las hubiéramos hecho propias, no hubiéramos tenido esa dificultad. Entonces, yo me pregunto cómo es posible que un problema que con este enfoque hubiera sido bastante simple llegar al resultado, nos costó tanto trabajo. Y en particular me gustaría mencionar el trabajo del ESAMA sobre este problema de cómo se hace ahí dije transposición didáctica, pero es los estudios que hace sobre la reproducibilidad y ver eso como un problema en sí mismo. Aquí incluso sobre reproducibilidad y él menciona algo pues que es crucial, que es eso precisamente, que si se ignora la parte esta del profesor, pues cómo vamos a poder hacer cómo vamos a poder reproducir este tipo de propuestas y cómo vamos a poder acercar los productos de investigación a los profesores para estar mejor preparados y poder aceptar y llevar a cabo ese tipo de propuestas y hacerlas nuestras. Sobre lo que comentaba Ricardo Pulido, pues yo compraría la idea, ¿sí? Y muchos de los profesores también la compraríamos. Entonces, no sé, me gustaría sobre eso, que escuchar tu opinión, Juan Antonio, y también, no sé, y de los demás compañeros, de Ricardo y demás, que a veces nosotros
nosotros como profesores nos sentimos, pues de alguna manera también ignorados, y a veces tenemos que, por las mismas instituciones, tenemos que seguir ciertos lineamientos y sentimos que si no lo hacemos, pues podemos tener, no sé, como eso de ir navegando contra la corriente, pues también es desgastante y a veces seguimos el camino más fácil de decir, bueno, pues si me dicen que haga eso y lo puedo hacer, pues lo termino haciéndolo. No sé, por ahí me gustaría abrir una línea de comentarios y sobre todo que comentáramos nuestras experiencias personales y a qué se debe eso, que una buena propuesta no cuaja. Sí, perdón. ¿Puedo comentar algo? Sí, ¿Sí? perdón. Ajá. En la sesión pasada, no sé si te acuerdas de la última sesión, la última filmina, y una de las, digamos, de las frases, oraciones, era una ciencia básica para todos, incluyendo al profesor. No sé si te acuerdas de eso. Otra era que estábamos buscando una filosofía para la enseñanza de la ciencia integrada. Pero eso de la ciencia básica para todos, incluyendo al profesor, es porque yo tengo la idea de que en realidad pienso, no cuesta mucho que nos hagamos de la ciencia básica. O sea, digamos que la primera parte que debe recibir un ingeniero. Digamos que ya más adelante, si quieres que se especialice, que se vaya para una área determinada, pues se le sigue y creo que no sería difícil seguirlo también, pero yo pensaba más bien en esa primera parte de ciencia básica. Y luego hacía un recuento de que en realidad a cada uno de nosotros nos enseñaron muchísimas cosas, pero bien pocas que podemos mantener ahora y pensando en ellas, porque no estaban inventadas precisamente. Porque cada quien hace su camino, le sigue, les pulga, no sabe más que darte, porque si te dieran 4 años de matemáticas, pues te inundan, como nos dieron. Nos abrían caminos, de hecho, nos abrían caminos bien mal, porque te ponen las definiciones y al final, cuando se iba a poner interesante, ya no alcanzaba el curso, porque eran además, dentro de la misma matemática, eran cursos aislados, separados. Entonces, cuando tiene uno una idea, o sea, de trabajar por proyectos o por fenómenos, aglutinar fenómenos parecidos, pues es natural que salgan ideas que estén enlazadas. Y entonces, por tiempo, yo nomás digo, pues no es tan difícil hacernos todos los profesores de una ciencia básica, porque ese es como el principal temor. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues, ¿qué vas a hacer en lo básico? Era lo que uno debería hacer. Como que pensar que eso es lo que todos deberíamos tener si quieres dar clases en ingeniería. Claro que para allá es como la primera generación, ahí va también el bonche de profesores por primera vez que estarían viendo esa idea trabajada para que luego fueran los que la puedan continuar. Pero bueno, era un pensamiento. Ciencia básica. O sea, porque uno cree que uno debe saber todo lo de ingeniería. No necesariamente. Uno tiene que tener bases de la ingeniería integradas en este caso. ¿Sí, Tomás? Hola, ¿puedo hacer un comentario? Ruth. Sí, adelante, ingeniero Tomás. Ruth, ¿te fuiste? Aquí sí, estoy, gracias. aquí estoy. Gracias. Hola. Pues también yo en algún tiempo, ya hace buen rato, fui consultor en estadística industrial y recuerdo que una de las cosas que se tomaban en cuenta para hacer cambios
en los sistemas y enfocarlo a la administración por calidad, digámoslo así, era que la alta dirección de la empresa tenía que estar convencida y tendría que arropar, tendría que comprometerse con el cambio del sistema. Entonces, en los sistemas educativos pienso que es igual. El comentario, pregunta de Ramiro, el amigo Ramiro Saldaña, y el comentario inicial de Pulido en el sentido que compraba la propuesta de Juan Antonio, pues todo muy bien y excelente, y los comentarios y las experiencias que tenemos como profesores. Pero el comentario certero de Ricardo Cantoral dice que pues en efecto, los que dirigen, dijo algo así como esto, ¿no? Los que dirigen los sistemas educativos saben que les va a exigir hacer cambios en los profesores, porque requieren a los profesores para implementar esos cambios. Y él sabe a lo que se va a enfrentar como directivo, sabe que si no convence a sus profesores, eso entre comillas, que si no los prepara, que si no los organiza para hacer los cambios, no solo los cambios que tengan que ver con los contenidos y demás, la reestructuración de cursos, etcétera, sino los profesores, fundamentalmente esa variable importante, si no lo reorganiza o redirige o reconvierte o convierte, difícilmente va a hacer esos cambios. Entonces, las preguntas planteadas son interesantes y creo que queda el reto en el sentido de que para vender esa idea a los directivos, que es, me parece esencial, no vas a poder hacer los cambios si no tienes los permisos, el apoyo de los directivos, de los dueños del negocio, difícilmente vamos a hacerlo. Entonces, cuando se haga la propuesta, debe incluir, y ese es el reto también aparejado, se debe incluir una manera de cómo va a hacer el cambio de los profesores. Entonces, definitivamente ahí está, digamos, incluida esa variable y esa tarea pendiente de cómo vamos a hacer el tránsito de los profesores de una concepción y una práctica a otra distinta. Pensamos que benéfica, pero eso, digamos, hay que implementarlo, pues. Gracias, era todo mi comentario. Muchas gracias, ingeniero Tomás. No sé si Alanis va a hacer comentario. No se oye. ¿Sí me escuchan? Ah, no se escucha Alanis. Ok, ahí voy. Adelante, perdón. No, pues nada más manifestar, ¿no? No se escucha. Nada más manifestar. No. ¿Se escucha? Se me hace que es el micrófono de su audio de él. Tomás. A lo mejor soy yo. Sí, es posible que sí. ¿Quieres comentar algo, Ricardo Cantoral? Sí, pero iba un poco a abundar en... Adelante, por favor. Yo creo, a ver, yo me estoy dando el derecho de suponer que conozco lo que han pensado, porque no hace mucho lo platicamos en Simvestaff, me comentaron su idea y logro entender qué es lo que pretenden hacer. Y me gusta la idea. Y hubo una frase que dijo Pulido ahorita que puede ser una buena frase, que es, en el fondo lo que queremos es una estrategia de enseñanza que nos acerque a la ciencia básica. En lugar de poner el énfasis, al menos en un principio, en los objetos matemáticos. ¿Por qué?
por esta idea que les vengo diciendo. O sea, creo que lo que hoy vivimos en verdad es un escenario de mucha incertidumbre. Y que yo creo que todo mundo quisiera tener un sistema educativo más acorde a los tiempos. Pero no es claro qué es más acorde a los tiempos. O sea, es un concepto al cual anhelas, pero no lo tienes claro. Es raro, ¿no? Es como un deseo. Ándale, es un deseo. Eso es un deseo. Entonces, si este enfoque está centrado en un acercamiento entre la ciencia básica y la matemática, porque quieres desarrollar una forma del pensamiento que le permita al ciudadano vivir en situaciones de incertidumbre, de caos, de crisis, en diferentes escenarios como los de la salud, el medio ambiente, la ingeniería básica. Okay. Dado ese escenario, la experiencia del campo en matemática educativa y la experiencia en educación superior de este grupo nos permite decir que una ruta viable es trabajar sobre los principios básicos. Y esos principios básicos que ustedes ya han intentado describir ahora, se podrían resumir en formas básicas del pensamiento que son altamente complejas, que son las que ustedes modelan. Tanto la newtoniana como la universalización leibniziana, digamos. Solo por llamarle, de alguna manera. ¿Por qué? Porque eso está detrás del análisis de datos, de leer entre los datos, de trabajar con información, porque eso está detrás de entender sistemas complejos, porque eso está detrás de, o sea, como que la racionalidad debe ser esa. Ahora, pero para que esto, o sea, esa es la idea de base que ustedes ya tienen clara. Y yo creo que es vendible. Ahora, lo que hay que dejar ver es académicamente qué ganamos y tecnológicamente qué ganamos. Académicamente se gana un montón. Lejos de ver asignaturas con temas, tienes un hilo conductor. Y ustedes lo han trabajado. Pero aquí vienen los peros. Pero llevarlo adelante exige de romper lo que se llama el modelo deficitario del profesor. Es lo que comentaba Ramiro. O sea, suponer que el maestro no sabe, entonces le vas a dar lo que no tiene. O sea, hay un déficit que tú cubres. Esa idea en educación básica se usó mucho tiempo y se ha ido abandonando. Es diferente que en la educación superior por la misma naturaleza del profesor. Pero en la educación superior, de lo que estamos hablando es gente que comparte una visión tan integral como esta. Y no van a ser muchos. Y sí pueden ser, como decía Francisco, ¿es verdad? ¿Escamilla? Felipe. Que podrían ser jóvenes. O sea, muchos de los programas de innovación en ciencias, por ejemplo, en astronomía, aquí estoy en Morelos ahorita. Aquí en Morelos hay un grupo de chavos que estudian física que lo que hacen es van a convencer a todo el mundo de que la cosa astronómica es bien importante. Llevan sus telescopios, pero son jóvenes y la cantidad de estudiantes en física a partir de esa acción es como exponencial, crecen mucho. O sea, saber localizar ese joven que va a ser tu aliado. Lo usan también los biólogos para cuando hacen trabajo en cuencas, salud, medio ambiente. O sea, una especie de maestros misioneros, ¿no? Pero bueno, esa dimensión del profesor es fundamental. Y la investigación más reciente, no por eso la mejor, pero bueno, la más reciente, está tomando mucho más en cuenta al profesor. Por ejemplo, en lugar de hacer un diseño que luego se va a reproducir,
lo que se hace es que el profesor sea parte del diseño. En lugar de que el diseño esté centrado en contenidos escolares, pues el diseño está puesto más bien en prácticas profesionales. Y esta está generando metodología concreta, nueva. Y hay varios trabajos, ¿no? O sea, lo que quiero enfatizar, y ya me tardé, es que pasar, lo dijo muy bien Tommy, pasar de la idea que está genial a la posibilidad de llevarlo al sistema, sí o sí, tiene que pasar por la dimensión docente. O sea, no hay otra forma de llegar. Y ahí no se va a llegar con todos. Se tiene que pensar en una acción, pues como de niveles de motivación, o niveles de interés, o niveles de... Pues igual que cuando uno da una clase, ¿no? O sea, hay un sector que te sigue más, otro que te sigue menos. Y uno que mejor se cambia de grupo porque no. O sea, esa lógica es la que tenemos que poner en juego. Y eso en la educación superior es menos usual. Porque en educación superior se asume que el que enseña ya sabe enseñar. Y no es cierto eso, o sea, batalla uno igualito que el de primaria. Es más, ellos a veces saben más que uno. Entonces, yo creo que esa dimensión sí debería estar, no sé si es su idea, pero sí deberíamos mencionarla. O sea, como un punto central. O sea, el papel del profesor ante estos cambios que estamos proponiendo, ¿no? Porque ya tienen la prueba empírica, tienen datos. No es, pues bueno, ahorita oíamos a Cristóbal, ¿no? Geográficamente está lejos de Nuevo León y él lo lleva adelante. Es más, el libro de ustedes, sé de grupos en Colombia que lo usan. O sea, el libro ya vive sin ustedes. Entonces sería sensato, así como hacen varios grupos, pues no sé, llamar a una especie de mini congreso de esa propuesta, y todos aquellos que la hayan medio usado, más o menos, pues se reúnan a pensar, y ahí vamos a reconocer los que pueden ayudarnos a implementar algo. El proceso de empoderamiento es un poco más complejo que el de la capacitación. Pasa mucho por una dimensión de transformación social, es mucho más centrado en compromiso, mucho más centrado en modificar tu manera de entender. Si lo dijera en forma radical, diría que nosotros tres, cuando hicimos esas tesis doctorales, vivimos un proceso de empoderamiento en estos temas. Lo que hicimos fue modificar nuestra manera de entenderlos. Y nadie nos lo enseñó, fue construirlo, ¿no? Bueno, eso era mi comentario. Pues muchas gracias, doctor Cantoral. Yo como coordinadora del tiempo de la sesión, bueno, estamos a 10 minutos de agotar nuestro tiempo. Antes de dejarle las últimas palabras, doctora Alanís, para que dé réplica a los comentarios, pues le quisiera dar la palabra a Delma Rendón, que quería dirigirse a los colegas presentes, ¿no? Buenas tardes a todos. Pues bueno, en realidad es un agradecimiento. Como ahorita usted comentó, el doctor Cantoral, ustedes han sido para mí los misioneros, doctor Cantoral, el doctor Pulido, el doctor Juan Antonio, porque gracias a que coincidimos en esa maestría en educación, terminé la maestría, por supuesto, pero seguimos con el gusanito y seguimos trabajando con todo esto que el doctor Alanís implementó y el doctor Pulido implementaron en el TEC, trabajando por bastantes años, convencidos del modelo, convencidos del aprendizaje de los muchachos y haciendo una mancuerna con la doctora Patti Salinas y con su profesionalismo. Gracias a eso, gracias a ustedes como misioneros, por supuesto,
y gracias al tiempo que me tocó vivir en este espacio de tiempo de la maestría, pues es que también consolidé mi doctorado en educación. Entonces, pues estoy muy, muy agradecida con ustedes por todo lo que aportaron en mi vida. Y pues ya concluido, ya con la tesis aceptada, ya con el título, ya con la cédula, gracias a Dios. Entonces, pues muy contenta y muy agradecida. Eso era un comentario que quería hacer, que Ruth me pidió que lo hiciera en voz alta, digámoslo así. Muchas gracias a los tres y a la doctora Patti, aunque no está aquí. Muchas gracias, Delma, porque lo hizo en el chat y le dije que estaría segura que iban a apreciar sus palabras, ¿no? Y escucharla de viva voz. Asimismo, pues aquí tenemos a los colegas de Ciudad Obregón, Jesús Eduardo Hinojosa, donde también la propuesta vivió mucho tiempo en el ITSON. Y bueno, para darles aquí está Eduardo, pero no tiene, a ver si ahorita nos quiere saludar, no tiene cámara abierta. Y bueno, recordarles que esta es la segunda de 5 sesiones. Seguimos la discusión porque no son temas que se van a agotar ahorita en los minutos que faltan. La cita es en 15 días, en el mismo ID de Zoom, a la misma hora, ¿eh? El próximo jueves, ahorita checo la fecha, pero es en 15 días. Entonces, no sé si quiera, para cerrar la sesión, doctor Alanís, pues dar el cierre y la invitación a la siguiente sesión. No, pues nada más. Nuevamente vivir, de compartir, de recibir de ustedes la retroalimentación, ¿no? Para este nuevo proyecto, ¿no? Que el doctor Pulido ha iniciado y yo he estado del lado de él. Espero, insisto, que esto no sea una llamarada de petate, que, como dice Ricardo Cantoral, lo tomemos en serio. Podemos hacer cosas que beneficien a la educación, en este caso, en las escuelas de ingeniería. Gracias de mi parte. Pues muchas gracias. Y me preguntan sobre la primera sesión, fue hace 15 días, fue el 23 de abril. Acabo de compartir en el chat un Drive, un Google Drive donde voy a poner ese video de esa sesión, que fue la apertura del doctor Pulido, que es el que está liderando esta iniciativa, donde él nos explicó pues la razón de ser, ¿verdad? Y es la idea de extender esta propuesta a una ciencia básica, ¿verdad? No solo a la matemática y la física, que se vieron muy, muy relacionadas en esta propuesta que ellos tienen, sino ahora ampliarla a otras ciencias. Entonces, esto es una invitación a parte de un proyecto macro, ¿verdad? Que es, pues, como ya vieron, necesitamos manos, necesitamos gente que tiene su talento y su visión, y pues sumarse, que es un proyecto de Ricardo Pulido y del doctor Alanís. Entonces, va a haber 5 sesiones, las siguientes en 15 días, y vamos a continuar. A los que no tengo el placer, casi conozco a todos, si gustan dejar su mail en el chat. Y también decir que el doctor Ricardo Cantoral compartió ahí el nombre del colega yugoslavo que asesora a Moctezuma, nos mandó ahí el link de la persona. Por si. Oye, Ruth. Sí. Una pregunta. Intenté copiar, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Andrés Guerrero, de Monterrey, Nuevo León. Intenté copiar el link que compartió el doctor Cantoral y el tuyo, y no es posible. ¿Será que no está habilitado ahí en el chat? Yo sí lo hice, Andrés, si quieres te lo comparto. Ok, porque... Te lo mando, sí, te lo reenvío, sí. Ajá. Perfecto, yo bajé el link del doctor Cantoral, nada más le di clic y se abrió la página alterna. Entonces, y bueno, yo aprovecho a nivel personal a decirles que me da mucho gusto verles a todos. Bueno, yo creo que teníamos que es expositor de lujo, pero me da mucho gusto verte, Miguel, Atenea, a Eduardo, que hace mucho que no los veo, y me da mucho gusto que todos pues estén bien y gocen de salud. No sé si va a decir algo más, Alanís, Miguel. Bueno, pues con esto darías por terminada la sesión, si ya no hay más. Miguel. Ahí está Miguel Solís. Adiós, Cristóbal, me dio mucho gusto verte. Chao. Y Javier, ¿verdad? Que no abrió cámara, pero estuvo aquí todo el tiempo.
Javier Lezama. A todos. Mucho gusto, compañeros. Gracias, maestro Alanis. Nos estamos viendo. Gracias. Nos vemos, Ramiro. Sale, hasta luego. Hasta luego, amigos. Hasta luego a todos. Hasta luego.